El sonido del cristal al chocar contra el mármol fue casi imperceptible, pero en el silencio denso de la biblioteca resonó como un disparo. Lucía se quedó inmóvil, con la bandeja temblando en sus manos, los ojos fijos en los hombres que la miraban desde el otro lado de la habitación. Había escuchado un nombre, una orden susurrada con una frialdad que helaba la sangre, y la sentencia de una traición que se pagaría con la vida. El aire se volvió pesado, irrespirable. Las miradas que se clavaron en ella no eran de sorpresa, sino de cálculo, como las de lobos que acaban de descubrir a un cordero extraviado en su territorio. Dos de ellos, figuras imponentes vestidas de un negro impecable, comenzaron a moverse en su dirección, con una lentitud deliberada y amenazante. Para ellos, ella no era una persona, sino un cabo suelto, un error que debía ser borrado antes de que terminara la noche. El miedo que sintió en ese instante fue solo el principio de una noche que lo cambiaría todo. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo un simple error la convirtió en el secreto del hombre más temido de Madrid. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas en esta historia, porque el destino de esta joven está a punto de sellarse para siempre. Lucía tenía 26 años y una vida construida sobre la discreción y el silencio. Trabajaba como camarera en eventos de lujo, un fantasma eficiente que se deslizaba entre conversaciones sobre millones de euros y pactos de poder. Su existencia era una rutina de bandejas de plata, sonrisas forzadas y el anhelo constante de llegar a su pequeño piso alquilado en un barrio donde nadie conocía su nombre. Había aprendido a ser invisible, a bajar la mirada y a no escuchar, porque en esos círculos la curiosidad era un lujo que podía costarte todo. Su dignidad residía en los pequeños gestos, en la forma en que pulía una copa hasta que brillaba bajo la luz tenue, o en el cuidado con que doblaba una servilleta. Eran sus pequeñas rebeliones silenciosas contra un mundo que la veía solo como parte del decorado. El ático se extendía como un mirador sobre un Madrid de luces parpadeantes, un universo inalcanzable para ella. El aroma a cuero, a whisky caro y al humo de puros cubanos impregnaba el aire, una mezcla que para Lucía olía a peligro y a una soledad aún más profunda que la suya. Cada rincón destilaba una opulencia fría y calculada, sofás de diseño, obras de arte contemporáneo en las paredes y ventanales que convertían la ciudad en un tapiz a los pies de sus dueños. Ella se movía por los pasillos de mármol sintiendo el frío a través de las suelas finas de sus zapatos, un recordatorio constante de la distancia que la separaba de aquel mundo. Era una espectadora silenciosa del poder, una pieza anónima en un juego cuyas reglas desconocía y en el que nunca había pedido participar. Debajo de su uniforme impecable, Lucía cargaba con el peso de una deuda familiar que la había anclado a esa vida. Años atrás, un error de su padre, un hombre bueno pero ingenuo, los había dejado en la ruina y a merced de gente sin escrúpulos. Esa herida le había enseñado a desconfiar del mundo y al mismo tiempo había forjado en ella un inquebrantable sentido de la justicia. Observaba la arrogancia y el desdén de los ricos con una mezcla de miedo y rabia contenida. No anhelaba su dinero ni su poder, sino la tranquilidad que ellos daban por sentada, la libertad de poder cometer un error sin que eso significara el fin. Su sueño era simple, casi infantil, una vida sin miedo, donde el silencio fuera una elección y no una imposición para sobrevivir. La tensión en la recepción de esa noche era diferente, más afilada, flotaba en el ambiente junto con la música suave de un piano de cola. El anfitrión, Héctor Montenegro, era un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros por toda la ciudad. Lucía sentía las miradas de los invitados como pequeños cortes en la piel, una evaluación constante que la despojaba de su humanidad. Su jefe directo, un hombre de sonrisa fácil y manos inquietas, ya le había advertido que cualquier error en un evento de Montenegro se pagaba caro. Por eso se esforzaba el doble por ser perfecta, por anticiparse a cada necesidad, por fundirse con las sombras. Solo quería que las horas pasaran rápido para poder huir de allí y respirar de nuevo el aire anónimo de la calle, lejos de esas sonrisas que parecían colmillos.
Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, su jefe le ordenó recoger las últimas copas de la biblioteca, una estancia apartada del gran salón. Una extraña premonición le oprimió el pecho, un instinto que le gritaba que no entrara. A través de la puerta entreabierta, vio una silueta recortada contra el ventanal. Era él, Héctor Montenegro. No hablaba, no se movía, pero su sola presencia llenaba la habitación de una autoridad abrumadora. Lucía dudó un segundo, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Pero el miedo a su jefe era más inmediato que el temor a lo desconocido. Tomando una bocanada de aire, empujó la puerta con la punta de los dedos, sin saber que al cruzar ese umbral estaba entrando en una jaula de la que ya no podría escapar. El autobús nocturno se arrastraba por las arterias de Madrid, un refugio anónimo para los fantasmas de la ciudad. Lucía apoyaba la frente contra el cristal frío, viendo las luces de los escaparates de lujo difuminarse como acuarelas bajo una lluvia inexistente. El contraste entre el mundo que acababa de abandonar y el que le esperaba en casa era un abismo que cruzaba cada noche. Su uniforme, una segunda piel que olía a champán derramado y a las sonrisas forzadas de otros, se sentía como una armadura y una jaula al mismo tiempo. A su alrededor, otros rostros cansados compartían el mismo silencio, cada uno perdido en su propia batalla. Ella no era más que una de ellos, una pieza invisible en el engranaje de una ciudad que nunca dormía, pero que rara vez soñaba con los que la mantenían en pie. Su apartamento era un pequeño nido en la última planta de un edificio sin ascensor en un barrio que el glamour había olvidado. El chirrido de la llave en la cerradura era el sonido de la soledad, un eco que la recibía cada noche. Dentro, todo estaba en un orden meticuloso, casi sagrado. Era su único dominio, un espacio donde podía respirar sin sentir el peso de las miradas ajenas. La única ventana daba a un patio interior de ladrillos grises, un paisaje que reflejaba la monotonía de sus días. Se quitaba los zapatos de tacón bajo, sintiendo el alivio recorrerle el cuerpo, y el silencio de las cuatro paredes la envolvía. No era un silencio de paz, sino uno cargado de ausencias, de palabras no dichas y de un futuro que parecía tan lejano como las estrellas. La llamada de su madre llegó puntual, como cada noche. La conversación era un guión aprendido, un baile delicado en torno a la verdad. Lucía escuchaba las preocupaciones sobre la salud de su padre, las facturas que se acumulaban y la voz temblorosa que intentaba ocultar la desesperación. Y ella mentía. Mentía con una calma que le helaba el alma, asegurando que todo iba bien, que el trabajo era estable, que no debía preocuparse. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que había construido a su alrededor, una fortaleza para proteger a los suyos del peso que ella cargaba sola. Colgaba el teléfono sintiendo un nudo en la garganta, la responsabilidad convertida en un ancla que la hundía un poco más en la oscuridad de su pequeña habitación. La deuda era una sombra que se había cernido sobre su familia años atrás, fruto de la bondad y la ingenuidad de su padre. Un negocio fallido, una firma en el lugar equivocado, y la confianza depositada en hombres que no la merecían. Aún recordaba la expresión de derrota en el rostro de su padre, una herida que nunca había cicatrizado del todo y que Lucía había hecho suya. Aquella injusticia le había enseñado a desconfiar por sistema, a ver la malicia oculta tras las sonrisas amables y las promesas fáciles. Por eso detestaba el mundo en el que trabajaba, un universo de poder y privilegios donde los errores se pagaban con dinero, no con la vida. Su lucha no era por la riqueza, sino por devolverle a su padre la dignidad que le habían arrebatado. Su jefe en la agencia de eventos, Ricardo, era un hombre cuya amabilidad era tan superficial como el brillo de la plata falsa. Sus cumplidos siempre iban seguidos de una exigencia, y sus manos encontraban a menudo excusas para posarse en el hombro o la espalda de sus empleadas. Lucía había aprendido a esquivarlo con una destreza casi imperceptible, creando una barrera invisible a su alrededor. Él personificaba la opresión silenciosa que ella soportaba a diario, la humillación sutil, el abuso de poder disfrazado de normalidad, la constante amenaza de ser reemplazada si no cumplía con las expectativas. Cada vez que Ricardo le dirigía esa sonrisa condescendiente, Lucía sentía una oleada de rabia impotente que debía tragar y convertir en una deferencia profesional.
En la intimidad de su cuarto, rodeada de libros de segunda mano cuyas páginas olían a otras vidas, Lucía se permitía ser ella misma. Soñaba con la arquitectura, con diseñar espacios que dieran luz y cobijo, no jaulas de oro como las que servía. Dibujaba en un cuaderno gastado planos de casas imaginarias, lugares donde la belleza no era un lujo, sino un derecho. Esos momentos eran su única vía de escape, la prueba de que bajo el uniforme de camarera aún existía una mujer con anhelos y talentos que el mundo ignoraba. Era una vida dual y agotadora, de día una autómata eficiente que anticipaba los deseos de otros, de noche una constructora de sueños que nadie vería jamás, luchando por no olvidar quién era en realidad. El ritual de preparar su uniforme para el siguiente turno era un acto de resistencia. Lavaba la blusa blanca a mano, con un cuidado reverencial, eliminando cualquier mancha del día anterior. Planchaba el chaleco negro hasta que no quedaba ni una sola arruga, convirtiendo la prenda de su servidumbre en un escudo. Cada gesto era una forma de reafirmar su control sobre el pequeño fragmento de vida que le pertenecía. Era su manera de decirse a sí misma que, aunque la obligaran a servir, nunca se doblegaría por dentro. Su dignidad no estaba en el trabajo que hacía, sino en cómo lo hacía, con una integridad silenciosa que nadie podía arrebatarle, ni siquiera en los salones más oscuros de la ciudad. La presión financiera alcanzó un punto crítico una mañana de martes, con la llegada de una carta de color rojo. Era un aviso de embargo, con cifras y términos legales que sonaban a sentencia definitiva. El papel temblaba en sus manos mientras el mundo a su alrededor parecía encogerse. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Miró el calendario de la cocina, contando los días, las horas, los euros que le faltaban. La desesperación era una marea fría que amenazaba con ahogarla. Ya no había margen para el error, ni para rechazar turnos, por muy peligrosos o desagradables que fueran. Necesitaba el dinero con una urgencia que superaba cualquier miedo. Fue en ese preciso instante cuando supo que aceptaría cualquier oferta, sin importar el precio. La llamada de Ricardo llegó esa misma tarde, su voz melosa ofreciéndole una oportunidad que no podía rechazar. Un evento exclusivo en el ático de Héctor Montenegro, un hombre cuyo nombre era una leyenda urbana de poder y peligro. La paga era el triple de lo habitual. Ricardo insistió en la necesidad de una discreción absoluta y una presencia impecable. Es gente importante, Lucía. No quieren ver problemas, solo perfección. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un instinto primario que le gritaba que se alejara. Pero la imagen de la carta roja en la mesa de la cocina era más fuerte que cualquier premonición. «Acepto», dijo, su voz apenas un susurro, sellando su destino sin ser consciente de ello. Aquella noche, en el vestuario del personal, el ambiente era tenso. El aire olía a laca barata y a nerviosismo. Mientras se ajustaba el uniforme, sintió la mirada de Ricardo sobre ella. Se acercó, fingiendo arreglarle el cuello de la blusa, su aliento demasiado cerca. «Recuerda sonreír, Lucía», susurró con una familiaridad que le revolvió el estómago. Al señor Montenegro le gusta que su servicio parezca feliz de estar aquí. La humillación de esa orden, de esa posesión implícita, fue la última gota. Levantó la vista y se miró en el espejo. Vio a una extraña con los ojos llenos de una determinación fría. Ya no sentía miedo, solo un profundo cansancio. Su único objetivo era volverse invisible, atravesar esa noche y desaparecer. Sin saber que, para el hombre que la observaría desde las sombras, su incapacidad para fingir una sonrisa sería lo único que realmente vería. Él estaba allí, en el rincón más oscuro de la biblioteca, como una estatua tallada en la misma noche. Héctor Montenegro no necesitaba moverse para dominar un espacio. Su quietud era una forma de poder, una promesa de violencia contenida que todos a su alrededor parecían comprender. Vestía un traje negro de corte impecable que no reflejaba la luz, sino que la absorbía, haciéndolo parecer una silueta recortada del propio vacío.
A su lado, 2 hombres permanecían de pie, tan inmóviles y silenciosos como él, sus sombras proyectadas sobre las estanterías llenas de libros antiguos que nunca serían leídos. El aire a su alrededor era distinto, más frío y denso, como si su sola presencia alterara las leyes de la física. No participaba en la conversación, simplemente escuchaba, con los ojos fijos en un punto invisible más allá de la ventana. Lucía lo vio por primera vez cuando el terror la tenía paralizada. No fue su rostro lo que captó su atención, sino el aura de autoridad absoluta que emanaba de él. Mientras sus hombres avanzaban hacia ella con una intención letal en sus ojos, Montenegro levantó una sola mano, un gesto mínimo, casi imperceptible, que los detuvo en seco. Fue como ver a un director de orquesta silenciar a sus músicos con un movimiento de batuta. Obedecieron sin dudar, retrocediendo un paso hacia las sombras, su lealtad tan incondicional como el miedo que inspiraba. Él no les dirigió ni una mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, se habían posado por primera vez en ella. En ese instante, Lucía comprendió que su vida o su muerte no dependían de los hombres que la amenazaban, sino del veredicto silencioso de aquel hombre. Entonces él comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba sobre el mármol con la gracia fluida y letal de una pantera. Cada paso era deliberado, silencioso, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, su cuerpo pegado a la estantería de madera oscura, incapaz de huir. El espacio entre ellos se redujo con una lentitud tortuosa, y con cada metro que él acortaba, el mundo de ella se encogió, hasta que solo existía él, el sonido casi inaudible de sus zapatos italianos, el aroma a tabaco caro y a algo más antiguo y peligroso, como la tierra húmeda o la pólvora. El miedo que sentía ya no era agudo y punzante, sino una presión sorda y abrumadora que le aplastaba el pecho. Se detuvo a menos de un brazo de distancia, tan cerca que ella podía ver el finísimo hilo de plata en su pelo, justo en la sien, la única imperfección en su fachada de control absoluto. Era un detalle extrañamente humano en un hombre que parecía esculpido en granito. Sus ojos, al verlos de cerca, no eran fríos como había imaginado, sino que ardían con una intensidad helada, como el fuego que arde bajo una capa de hielo. En ellos vio un cansancio antiguo, una herida profunda y bien guardada que asomaba por una grieta en su armadura. Por un segundo, el terror de Lucía se mezcló con una extraña y peligrosa curiosidad. ¿Qué clase de dolor podía marcar de esa manera al hombre que a todas luces lo tenía todo? Él no la tocó. En su lugar, la acorraló contra la estantería, apoyando una mano en la madera a la altura de su cabeza, creando una jaula con su propio cuerpo. La rodeó sin rozarla, un acto de posesión que era a la vez una extraña forma de protección, ocultándola de la vista de sus hombres. Lucía contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba de él, la energía contenida que vibraba en el aire. Estaba atrapada, pero por primera vez esa noche no se sintió como una presa a punto de ser devorada. El gesto no era de agresión, sino de contención. La estaba escondiendo, separándola de su mundo con la barrera de su propio cuerpo. Y esa paradoja la dejó sin aliento, suspendida entre el pánico y una seguridad incomprensible. Sus ojos la estudiaron con una minuciosidad que la desnudó por completo. No la miraba con deseo ni con desdén, sino con una intensidad analítica, como si estuviera leyendo las páginas de un libro que no esperaba encontrar. Lucía sostuvo su mirada, no por valentía, sino porque estaba demasiado aterrorizada para apartarla. Y en ese silencio cargado de electricidad, él vio lo que nadie más en esa sala poseía, una honestidad pura, casi infantil,
una ausencia total de artificio. Vio su miedo, sí, pero debajo de él encontró una dignidad inquebrantable, una luz frágil que se negaba a extinguirse en la oscuridad de su mundo. Era algo que él mismo había perdido hacía décadas, un eco de una vida que ya no recordaba. Esa visión pareció desestabilizarlo por un instante. Una emoción fugaz, casi imperceptible, cruzó su rostro, tan rápida que Lucía pensó que la había imaginado. Fue un destello de algo parecido al reconocimiento, o quizás al arrepentimiento. Se vio reflejado en la pureza de ella, y la imagen que le devolvía era la de un monstruo. Y en ese preciso momento tomó una decisión. No fue una decisión lógica ni estratégica, sino un impulso visceral, un acto de rebeldía contra la oscuridad que él mismo había creado. Proteger esa luz se convirtió de repente en un imperativo moral que no pudo ignorar, el primer gesto de redención en una vida marcada por la culpa y la violencia. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro bajo y ronco, una caricia de grava en el silencio absoluto de la biblioteca. «Has escuchado demasiado», dijo, y cada palabra pesaba como una losa de mármol. No era una acusación, sino una constatación, el frío diagnóstico de una enfermedad incurable. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, preparándose para la sentencia. Pero lo que vino después la rompió en 1000 pedazos. «A partir de ahora, duermes en mi habitación». La frase quedó suspendida en el aire, absurda y aterradora. No era una invitación, ni siquiera una orden. Era una condena que sonaba, de forma inexplicable, como la única salvación posible en ese infierno de lujo y muerte. Sin esperar respuesta, se apartó de ella con la misma lentitud con la que se había acercado. Con un gesto de cabeza, despidió a sus hombres, que salieron de la biblioteca sin emitir un solo sonido, como fantasmas obedientes. Él la miró una última vez, y en sus ojos ya no había análisis, sino una advertencia, y algo más, algo que Lucía no supo descifrar. Luego se dio la vuelta y salió de la estancia, dejándola sola, temblando, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. La amenaza inmediata había desaparecido, pero en su lugar había quedado un terror mucho más profundo y complejo, el terror a lo desconocido, a la jaula de oro que acababan de construir a su alrededor. Lucía se quedó inmóvil durante un tiempo que le pareció una eternidad, con la espalda pegada a los libros que olían a cuero y a tiempo. El aire de la biblioteca todavía estaba impregnado de su presencia, de su aroma, del peso de sus palabras. Podía sentir el eco de su voz resonando en sus oídos, una promesa y una amenaza entrelazadas. Su vida, la pequeña y silenciosa vida que tanto se había esforzado por proteger, se había hecho añicos en un instante. Ya no era una camarera invisible, se había convertido en el secreto del hombre más peligroso de Madrid, y la oscuridad que acababa de tocarla ya nunca la soltaría. La puerta de la suite se cerró tras ella con un chasquido suave y definitivo, un sonido que marcó el final de su antigua vida y el comienzo de su cautiverio. El espacio era inmenso, decorado con una elegancia fría y minimalista que gritaba riqueza y soledad a partes iguales. Héctor no la tocó, ni siquiera la miró directamente. Simplemente señaló un sofá de cuero blanco situado en un extremo de la estancia, frente a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad dormida. «Ese será tu sitio», dijo, su voz desprovista de emoción. Luego desapareció en una habitación contigua, dejándola sola con el latido furioso de su propio corazón. Lucía no durmió. Se sentó en el borde del sofá, rígida, sintiéndose como un pájaro con un ala rota en una jaula de oro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y silenciosa. Despertaba en el sofá, envuelta en una manta de cachemira que no recordaba haber cogido, y él ya se había ido. El ático estaba siempre en silencio, excepto por el murmullo lejano de la ciudad.
Una mujer mayor, de rostro amable pero ojos que no revelaban nada, le traía la comida en bandejas de plata y recogía la ropa sucia sin cruzar una sola palabra. Lucía se sentía como una pieza de arte valiosa y frágil, exhibida en un museo privado para el disfrute de un único espectador. Exploraba la jaula con cautela, tocando los lomos de cuero de los libros que él no leía, observando las pinturas abstractas que colgaban de las paredes, buscando una grieta, una señal del hombre detrás del monstruo. Una tarde, él la encontró de pie junto al ventanal, mirando la lluvia golpear el cristal. Se acercó en silencio, deteniéndose a su lado. «Tu deuda está saldada», anunció sin preámbulos. Tu familia no volverá a ser molestada. Lucía se giró para mirarlo, una tormenta de emociones conflictivas en su interior, alivio, gratitud y una rabia profunda por el precio que estaba pagando. «No le pedí que hiciera eso», susurró, su voz temblando ligeramente. Él la observó con esa intensidad gélida que la desarmaba. «No lo hice por ti», replicó él, aunque ambos sabían que era una mentira. «Lo hice para eliminar cualquier razón que pudieras tener para intentar marcharte». Cada gesto de aparente generosidad era un nuevo barrote en su celda. Él comenzó a llevarla consigo, no a reuniones de negocios, sino a lugares donde podía observarla sin ser interrumpido. Una noche la llevó a un tablao flamenco en un rincón olvidado del casco antiguo, un lugar auténtico y oscuro, lejos de los circuitos turísticos. Sentados en una mesa apartada, él no miraba a los bailaores, la miraba a ella. Observaba cómo sus ojos se llenaban de la pasión y el dolor del cante hondo, cómo su cuerpo reaccionaba a la música con una empatía pura que él había olvidado que existía. Vio en ella un reflejo de un mundo emocional que había cerrado con llave hacía mucho tiempo, y sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia o quizás al anhelo. Al salir del local, una multitud se agolpaba en la calle estrecha. Por un instante se vieron separados por el gentío. Héctor se abrió paso entre la gente con una eficiencia implacable hasta alcanzarla. Sin decir una palabra, posó una mano en la parte baja de su espalda para guiarla, un gesto posesivo y protector a la vez. El contacto de su palma a través de la fina tela de su vestido fue como una descarga eléctrica. Lucía se tensó, su piel ardiendo bajo su toque. Era un gesto de control, una afirmación de su dominio sobre ella, pero en la oscuridad de aquel callejón, rodeada de extraños, se sintió para su propia vergüenza innegablemente segura. El calor de su mano era una contradicción viviente, una prisión y un refugio. Sus conversaciones eran escasas, fragmentos de normalidad en un mar de tensión. Una noche, mientras cenaban en silencio en el ático, él le preguntó por los bocetos que había encontrado en el bolsillo de su antiguo uniforme. Lucía se quedó helada, sintiéndose expuesta. Con voz vacilante, le habló de su sueño abandonado de ser arquitecta, de diseñar espacios que dieran luz y consuelo. Él la escuchó sin interrumpir, su mirada fija en ella, absorbiendo cada palabra. No se burló ni la condescendió, simplemente asintió, un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Por primera vez no la veía como un problema o una posesión, sino como una persona con un mundo interior tan complejo como el suyo. Lucía luchaba una batalla interna cada segundo de cada día. El miedo a Héctor y a su mundo seguía siendo una constante, un nudo frío en el estómago. Pero debajo del miedo algo más estaba creciendo. Una peligrosa fascinación. Veía la soledad que lo envolvía como un sudario, la disciplina de hierro con la que controlaba cada aspecto de su vida, y las raras ocasiones en que una emoción genuina como el cansancio o la frustración asomaba en sus ojos antes de que la ocultara de nuevo. Empezaba a comprender que su frialdad no era una ausencia de sentimientos, sino una armadura forjada para contenerlas. Y se preguntaba qué herida tan profunda podría obligar a un hombre a construir una fortaleza tan inexpugnable a su alrededor. Héctor, por su parte, se encontraba cada vez más desestabilizado por su presencia. Ella era una anomalía en su universo ordenado y predecible. Su honestidad brutal, su compasión innata y su negativa a no intimidarlo por completo lo desconcertaban. La había traído a su casa para silenciarla, para controlarla, pero en cambio era su silencio el que resonaba en las paredes, llenando los vacíos que él ni siquiera sabía que existían.
se descubría buscándola con la mirada, anhelando la confrontación silenciosa de sus ojos, que lo juzgaban no por su poder, sino por su humanidad. Ella se estaba convirtiendo en una adicción, una luz suave y caliente que amenazaba con derretir el hielo que rodeaba su corazón. Un día, en un acto de silenciosa rebelión, Lucía se negó a ponerse uno de los carísimos vestidos que él había hecho comprar para ella. En su lugar, se vistió con su antiguo uniforme de camarera, la única prenda que le quedaba de su vida anterior. Cuando Héctor la vio, una expresión descifrable cruzó su rostro. Se acercó a ella, sus ojos recorriendo la sencilla ropa blanca y negra. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Esto es lo que soy», respondió ella, su barbilla en alto. Esperaba ira, una reprimenda. En cambio, vio una chispa de admiración en sus ojos antes de que él se diera la vuelta y se marchara, sin decir nada más. Su desafío no la había puesto en peligro, la había hecho más real para él. Los pequeños gestos comenzaron a acumularse, minando sus defensas. Un día encontró sobre la mesa de centro un libro de arquitectura de Calatrava, cuyas páginas olían a nuevo. Otra vez, la mujer que le traía la comida incluyó un pequeño plato de fresas, una fruta que había mencionado de pasada días atrás que le encantaba. Eran detalles minúsculos, casi invisibles, pero demostraban que él escuchaba, que la observaba con una atención que iba más allá de la de un simple carcelero. Estos actos de consideración silenciosa eran más peligrosos que cualquier amenaza, porque le susurraban que quizás, solo quizás, había un hombre capaz de sentir debajo de la superficie del monstruo. La sombra de su antigua vida reapareció en la forma de Ricardo, su antiguo jefe. Empezó a hacer preguntas, a llamar a sus padres, a insinuar que Lucía se había metido en problemas. Una noche, Héctor llegó al ático más tarde de lo habitual, con un nuevo corte en el nudillo de su mano derecha y una frialdad en los ojos que no había visto antes. No dijo nada, pero Lucía supo, con una certeza que le heló la sangre, que Ricardo ya no sería un problema. La violencia de su mundo, que había permanecido como una amenaza abstracta, se había vuelto tangible y real, y él la había ejercido para protegerla, para mantenerla encerrada en su jaula. La dualidad de su naturaleza nunca había sido tan aterradora ni tan clara. Una noche, una pesadilla la despertó con un grito ahogado. Soñó con su padre, con su rostro lleno de desesperación el día que lo perdieron todo. Se levantó y fue a la cocina a por un vaso de agua, temblando. Héctor apareció en el umbral, vestido solo con unos pantalones de pijama oscuros. Su torso desnudo estaba cubierto de cicatrices, mapas de una vida de violencia que le robaron el aliento. Él no le preguntó qué le pasaba. Simplemente se sirvió un vaso de agua también y se apoyó en la encimera frente a ella, compartiendo el silencio de la madrugada. Su presencia era una fuerza sólida y tranquilizadora. No hubo palabras de consuelo, pero en esa quietud compartida, Lucía sintió una conexión, una comprensión mutua de lo que significaba vivir con heridas que nunca se ven. Mientras observaban el amanecer teñir de rosa el cielo de Madrid, él habló, su voz ronca por el sueño. «Esa pintura del pasillo», dijo, señalando con la cabeza hacia la oscuridad. «Era de mi madre, le encantaban los colores brillantes. Decía que eran la única forma de luchar contra los días grises». Fue una confesión minúscula, un fragmento de su pasado ofrecido sin explicación ni contexto, pero para Lucía fue como si le hubiera entregado una llave. Le permitió ver, por un instante, al niño que fue, antes de que las cicatrices cubrieran su piel y su alma. La revelación la dejó vulnerable, abriendo una puerta en su corazón que había jurado mantener cerrada. La tensión entre ellos alcanzó un punto de no retorno. Ya no era solo miedo y fascinación, sino una conciencia constante del otro, una atracción magnética que llenaba cada silencio. Una tarde, mientras ella leía en el sofá, él se sentó en el sillón de enfrente, observándola por encima de un informe que no estaba leyendo. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron durante un latido de corazón demasiado largo. El aire se espesó, cargado de todo lo que no podían decir.
El deseo era un subtexto palpable, peligroso y prohibido, una promesa de que un solo paso en falso podría hacer que todo su frágil equilibrio se derrumbara en el caos. Sabían que estaban jugando con fuego y que la quemadura era inevitable. La amenaza externa que los uniría definitivamente llegó sin previo aviso. Mientras regresaban al ático una noche, un sedán negro les cortó el paso en una calle desierta. Antes de que Lucía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las ventanillas del otro coche bajaron, revelando el brillo metálico de las armas automáticas. El mundo se ralentizó, el sonido de su propia respiración ensordecedor en sus oídos. El chofer de Héctor ya estaba respondiendo al fuego, pero estaban en clara desventaja, atrapados. El miedo puro y paralizante se apoderó de ella, un terror blanco que la dejó clavada en el asiento, incapaz de moverse o gritar. En el instante en que los primeros disparos hicieron añicos el cristal blindado, la única prioridad de Héctor fue ella. Se abalanzó sobre Lucía, cubriéndola con su propio cuerpo, empujándola hacia el suelo del coche. Su peso era una carga sólida y protectora, su brazo de acero rodeándola con una fuerza desesperada. El olor a pólvora y a su colonia llenó sus sentidos. Podía sentir los músculos de su espalda tensándose con cada impacto contra el vehículo, el latido furioso de su corazón contra su mejilla. La violencia de su mundo estaba lloviendo sobre ellos, pero todo lo que Lucía podía sentir era la muralla de su cuerpo protegiéndola del infierno. El tiroteo duró una eternidad y un segundo. Cuando el silencio finalmente cayó, roto solo por el sonido de los neumáticos del coche enemigo huyendo a toda velocidad, Lucía seguía atrapada bajo él. Levantó la cabeza lentamente, con el corazón en la garganta. Él no se movía. «¿Estás?», empezó a preguntar, su voz un hilo. Él se incorporó, su rostro una máscara de furia controlada. La examinó con una urgencia febril, sus manos recorriendo sus brazos, su rostro buscando heridas. Estaba ilesa. Fue entonces cuando vio la mancha oscura extendiéndose por el hombro de su camisa blanca. Y en ese momento el terror se transformó en algo nuevo, algo mucho más complejo y aterrador, la comprensión de que la vida del hombre que la mantenía cautiva se había vuelto de alguna manera tan importante como la suya propia. Si esta historia ha conseguido atraparte, si has sentido el miedo y la tensión crecer con cada palabra, dale a me gusta y compártela. Queremos saber qué crees que pasará ahora, cómo cambiará todo después de esta noche. Déjanos tu comentario, porque el vínculo que acaba de sellarse con sangre cambiará las reglas del juego para siempre. De vuelta en el ático, el silencio era más ensordecedor que el estruendo de los disparos. Los hombres de Héctor se movían con una eficiencia letal, asegurando el perímetro, sus rostros impasibles, como máscaras de granito. Pero él los ignoró a todos. Su atención estaba clavada en Lucía, sus ojos oscuros recorriéndola en una búsqueda frenética de cualquier herida, de cualquier rasguño que él no hubiera podido evitar. La adrenalina aún vibraba en el aire, un zumbido eléctrico que hacía que cada segundo se estirara hasta el infinito. Fue entonces cuando ella, rompiendo el caparazón de miedo que la había mantenido prisionera, dio un paso hacia él. Su propia seguridad ya no era su principal preocupación. Vio la sangre en su camisa, una mancha que se expandía lentamente, y un instinto primario, una necesidad feroz de actuar, ahogó cualquier otro sentimiento. «Siéntate», ordenó ella, su voz temblorosa pero firme, una autoridad recién descubierta que sorprendió a ambos. Héctor, el hombre que nunca recibía órdenes, la miró, una extraña mezcla de confusión y asombro en sus ojos. Iba a protestar, a restarle importancia, pero el fuego en la mirada de Lucía lo detuvo. Era la primera vez que ella no lo miraba con miedo, sino con una determinación feroz. Él obedeció. Se sentó en el borde de un sofá de cuero, un gigante momentáneamente domado. Ella desapareció en el baño y regresó con un botiquín de primeros auxilios, sus movimientos torpes pero decididos. En ese instante dejó de ser la víctima, la observadora silenciosa.
Se convirtió en una fuerza activa en su mundo, transgrediendo la barrera invisible que los había separado hasta ese momento. Con unas tijeras pequeñas, comenzó a cortar la tela de su camisa, la seda cara cediendo bajo la presión del metal. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una concentración abrumadora. La tela se abrió para revelar no solo la herida fresca y sangrante en su hombro, sino también la geografía de su pasado. Una red de cicatrices antiguas, blancas y finas, que contaban historias de una violencia que ella apenas podía imaginar. Cada marca era un testamento de las batallas que había librado y sobrevivido. La visión era a la vez aterradora e íntima, un mapa de la oscuridad que él llevaba grabada en la piel. Él no se apartó ni intentó cubrirse, simplemente la observó, permitiéndole ver su vulnerabilidad con una confianza que nunca antes había depositado en nadie. Sus dedos, manchados con la sangre de él, limpiaron la herida con una delicadeza que era un grito en el silencio de la habitación. Cada roce era una pregunta, cada caricia una acusación. Héctor se mantuvo rígido, sus músculos tensos bajo el contacto de ella. No era el dolor de la herida lo que le hacía contraerse, sino la insoportable ternura de su gesto. Estaba acostumbrado al dolor, a la violencia, a la traición, pero no estaba preparado para la compasión. El cuidado de ella era un veneno lento, un antídoto para la frialdad que había cultivado durante años. Mientras ella lo curaba, sentía cómo las murallas que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de un simple acto de bondad. Él la observaba trabajar, su rostro a escasos centímetros del de él, y por primera vez se vio a sí mismo a través de sus ojos. No vio al jefe temido, al estratega implacable, sino a un hombre herido, sangrando sobre su propio sofá de diseño. La inocencia que tanto le había fascinado en ella, ahora actuaba como un espejo, devolviéndole el reflejo de todo lo que había perdido, la capacidad de confiar, de recibir cuidados, de ser simplemente un hombre. Y en ese momento de cruda vulnerabilidad, comprendió que protegerla a ella no había sido una decisión estratégica, había sido un acto egoísta, un intento desesperado de salvar el último vestigio de humanidad que quedaba dentro de él, una luz que ella había reavivado sin siquiera saberlo. ¿Por qué?, susurró ella, su voz apenas audible por encima del latido de sus corazones. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inmenso. No preguntaba por qué la había salvado esa noche, sino por todo. ¿Por qué la mantenía allí? ¿Por qué había pagado su deuda? ¿Por qué vivía de esa manera? Era una pregunta que nadie se había atrevido a hacerle nunca, una intrusión directa en el santuario de sus secretos. Con esas dos palabras, Lucía no solo curaba su herida física, sino que intentaba alcanzar la herida más profunda, la que supuraba en su alma y que ninguna cicatriz podía mostrar. Estaba desafiando al monstruo, exigiéndole una respuesta que ni él mismo sabía si poseía. Él cerró los ojos por un instante, una capitulación silenciosa. Cuando los abrió de nuevo, la máscara de control se había desvanecido, dejando al descubierto una desolación infinita. Porque cuando te miro, dijo, su voz rota, el silencio de mi vida deja de gritar. No fue una declaración de amor, ni una justificación, fue una confesión, la admisión más desnuda y brutal de su propia soledad. Le estaba entregando el arma más afilada, su propia verdad. En ese instante, rompió el código más sagrado de su mundo, el que dictaba que un hombre como él nunca debía mostrar una debilidad, nunca debía revelar la grieta en su armadura, porque era por ahí, por donde sus enemigos atacarían primero. Lucía terminó de vendar la herida, sus movimientos ahora más seguros. Sus manos se detuvieron sobre el hombro vendado de él, un gesto de consuelo que trascendía su situación. Él levantó su propia mano, la que no estaba herida, y la posó sobre la de ella. No la agarró, simplemente la cubrió, un contacto piel con piel que selló un pacto silencioso. El calor de su palma era una promesa y una condena.
Era el reconocimiento de que sus destinos, antes paralelos, se habían entrelazado de forma inextricable en un nudo de sangre y ternura. Ya no había vuelta atrás. En ese toque se transmitieron todo el miedo, toda la soledad y toda la extraña y peligrosa esperanza que había nacido entre ellos. El equilibrio de poder se había hecho añicos para siempre. Ella ya no era su prisionera, y él ya no era solo su captor. Se habían visto el uno al otro en su estado más vulnerable y no habían huido. Lucía vio al hombre detrás del monstruo, un hombre capaz de un sacrificio que desafiaba la lógica de su propio mundo. Héctor vio en ella no una complicación, sino la única persona que lo había mirado a las cicatrices y no había sentido repulsión, sino un deseo de sanar. Se habían transformado mutuamente, marcados a fuego por un acto de violencia que, paradójicamente, los había llevado al momento de mayor humanidad que ambos habían experimentado en mucho tiempo. Él retiró su mano lentamente, rompiendo el contacto. Lucía retrocedió un paso, dándole un espacio que de repente parecía sagrado. Se quedaron así, mirándose en el silencio del ático, con la ciudad de Madrid extendiéndose a sus pies como un mar de luces indiferentes. El olor antiséptico y a sangre llenaba el aire, un testimonio del cataclismo emocional que acababa de ocurrir. No se dijeron nada más. No era necesario. Ambos sabían que la línea había sido cruzada. La noche los había roto, pero en las ruinas de lo que habían sido, algo nuevo y terriblemente frágil acababa de empezar a construirse. El amanecer que siguió a la noche de sangre y confesiones trajo consigo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Héctor ya estaba de pie cuando Lucía despertó, vestido con un traje oscuro e impecable, la herida del hombro oculta bajo capas de tela cara y una disciplina de hierro. La vulnerabilidad de la madrugada se había evaporado, reemplazada por una distancia gélida, una armadura reconstruida con una rapidez aterradora. Se movía por el ático con la precisión de un general preparando una guerra. Su voz al teléfono era un murmullo bajo y letal, lleno de órdenes que sellaban destinos. No la miró ni una sola vez, pero su presencia era un muro invisible que la mantenía anclada en su sitio. El hombre que le había confesado su alma rota había desaparecido, y en su lugar estaba, de nuevo, Montenegro, el dueño de las sombras de Madrid. Él esperó a que la mujer del servicio le trajera el desayuno a Lucía para hablar. Colocó sobre la mesa un sobre grueso y anónimo. «Aquí dentro hay suficiente para que empieces de nuevo, lejos de aquí», dijo, su voz desprovista de cualquier inflexión, tan plana y pulida como el mármol bajo sus pies. «Un coche te esperará abajo en 1 hora, te llevará a donde quieras ir, siempre que no sea esta ciudad». No era una sugerencia, sino un exilio. Lucía levantó la vista del sobre, buscando en sus ojos un rastro del hombre que le había protegido, del que le había curado la herida, pero no encontró nada. Solo un vacío calculado, un abismo diseñado para protegerlo a él de ella y a ella de su mundo. La salvación que le ofrecía era una vez más una forma más sofisticada de encierro. Lucía no tocó el sobre, se levantó con una dignidad que no sabía que poseía, sus movimientos lentos y deliberados. El miedo se había transformado en una tristeza lúcida, una comprensión dolorosa de las reglas del juego. «No quiero su dinero», dijo, su voz firme a pesar del nudo que le oprimía la garganta. Héctor la observó, su rostro una máscara impenetrable. «Ya no tienes esa vida», replicó él, y la crueldad de sus palabras era un acto de misericordia, un corte limpio para evitar una agonía prolongada. Por un instante, un destello de dolor cruzó su mirada, tan fugaz que Lucía pensó que lo había imaginado. Era el dolor del carcelero que se da cuenta de que también él está atrapado. La vuelta a su antiguo apartamento fue como entrar en la tumba de una persona que ya no existía. Todo estaba igual, los libros de segunda mano, los bocetos de arquitectura sobre la mesa, la única ventana que daba al patio interior. Pero ella era diferente.
El silencio ya no era una ausencia, sino una presencia tangible, cargada con el eco de la voz de Héctor, con el recuerdo de su tacto. Se sentó sobre la mesa, el sobre de él aún en su bolso, un peso muerto que representaba el precio de su libertad. Miró sus propias manos, recordando la sensación de su piel, de su sangre. Había tocado el corazón de la oscuridad y, en lugar de ser devorada, había visto su propia luz reflejada en ella. Y ahora esa luz le parecía insoportablemente solitaria, un faro en un mar de recuerdos. Mientras tanto, en las alturas de Madrid, Héctor borraba sistemáticamente cualquier rastro de ella. La guerra que había provocado el ataque contra ellos exigía toda su atención, toda su crueldad. Se reunió con sus hombres, sus ojos más fríos que nunca, su estrategia más implacable. Cada movimiento era una demostración de fuerza, un recordatorio para sus enemigos de que cualquier debilidad percibida era una ilusión mortal. Se sumergió de nuevo en la violencia y la traición, el único mundo que entendía, el único que le permitía sobrevivir. Pero por la noche, cuando el silencio regresaba al ático, la ausencia de ella era un fantasma que se sentaba en el sofá blanco, que se asomaba desde las páginas del libro de arquitectura, que lo observaba desde el reflejo del ventanal. Había cortado el ancla, pero ahora sentía que derivaba en su propia oscuridad. Los días de Lucía se convirtieron en un limbo. La lluvia de otoño golpeaba su ventana, trazando caminos sinuosos en el cristal que imitaban las lágrimas que ella no se permitía derramar. El tic-tac del reloj de la cocina marcaba un tiempo que parecía haberse detenido. Intentó volver a su antigua vida, a buscar trabajo, a llamar a sus padres, pero las palabras se sentían vacías, como si estuviera recitando el guión de otra persona. La opresión de su antiguo jefe y las deudas parecían problemas de un mundo lejano y simple. Había visto lo que se escondía detrás del velo, la fragilidad de la vida y la complejidad del alma humana, incluso en el más oscuro de los hombres. Su dolor no era el de una víctima, sino el de alguien que había comprendido demasiado. Una noche, incapaz de soportar el silencio de su apartamento, sacó sus viejos lápices y su cuaderno de dibujo. Pero en lugar de diseñar las casas luminosas y abiertas que solía imaginar, sus manos dibujaron espacios diferentes, rincones sombríos con un único punto de luz, estancias amplias y vacías que hablaban de una soledad majestuosa, fortalezas de cristal con vistas a una ciudad indiferente. Estaba dibujando el ático, estaba dibujándolo a él. Era su forma de procesar, de entender, de dar forma a la jaula de oro que había sido a la vez su prisión y su refugio. La arquitectura se convirtió en su lenguaje para descifrar el alma de Héctor Montenegro, un laberinto de pasillos oscuros que conducían a un corazón herido y ferozmente protegido. La lucidez había llegado y era tan afilada como un trozo de cristal roto. Él también la veía en todas partes, en el rostro de una desconocida que pasaba por la calle, en la dignidad silenciosa de una de sus empleadas, en el color de un cielo al amanecer. Una tarde, mientras cerraba un trato en un restaurante de lujo, vio a una camarera dejar caer una bandeja. El sonido del cristal contra el suelo lo transportó de vuelta a la biblioteca, a la noche que lo cambió todo. Por un segundo, el mundo a su alrededor se desvaneció y solo pudo verla a ella, con los ojos llenos de un terror honesto. Tuvo que cerrar los puños debajo de la mesa para controlar el impulso de buscarla, de asegurarse de que estaba a salvo. La había alejado para protegerla, pero la sensación de que la había abandonado a un mundo que no la merecía era un veneno que lo consumía lentamente. La distancia física entre ellos era un abismo, pero el vínculo emocional permanecía, una cuerda invisible y tensa que los unía a través de la ciudad.
Lucía empezó a leer los periódicos, buscando entre líneas noticias de ajustes de cuentas, de incendios en almacenes, de desapariciones inexplicables. Cada titular era un posible eco de la guerra de Héctor, y cada vez que leía sobre la violencia que asolaba los bajos fondos, sentía un escalofrío que era una mezcla de miedo y una extraña, inconfesable preocupación. Él, por su parte, recibía un informe diario de un hombre que la vigilaba desde la distancia, un informe escueto que solo decía 2 palabras: sin novedad. Esas 2 palabras eran la única paz que se permitía en medio de su tormenta. Una noche de insomnio, Lucía se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte de Madrid. Desde su humilde barrio, los rascacielos del centro financiero parecían un espejismo de luz y poder, un castillo inalcanzable. Sabía que él estaba allí, en la cima de uno de esos gigantes de cristal, observando la misma ciudad silenciosa que ella. Estaban bajo el mismo cielo, respirando el mismo aire nocturno, pero separados por un mundo de violencia, elecciones y silencios. La herida que él le había dejado no era de miedo, sino de ausencia. Y en esa quietud prolongada comprendió que algunas almas se tocan de una forma tan profunda que ni la distancia ni el tiempo pueden borrar el eco de lo que nunca se llegó a decir. Pasaron los meses, un tiempo suspendido en el que el otoño se desangró sobre las aceras de Madrid, dando paso a un invierno de cielos grises y silencios largos. Lucía utilizó el dinero de Héctor no para huir, sino para anclarse. Se matriculó en una escuela de arquitectura, sumergiéndose en el estudio de las líneas, los volúmenes y la luz, como quien aprende un nuevo idioma para contar una vieja historia. Cada noche, en la soledad de su apartamento, dibujaba no solo edificios, sino refugios. Trazaba planos que eran mapas de su propia alma, espacios donde la luz entraba con timidez, creando rincones de sombra y seguridad. No estaba escapando de su recuerdo, lo estaba reconstruyendo, transformando los barrotes de su jaula de oro en los cimientos de una nueva vida, una que le perteneciera por completo. La primavera llegó con una promesa de renovación que se materializó en un concurso público para el rediseño de una pequeña plaza olvidada en el corazón del barrio de las Letras. Lucía, animada por uno de sus profesores, decidió presentarse. Su proyecto era una anomalía entre las propuestas funcionales y modernas. Era un diseño poético, casi espiritual. Proponía un laberinto de setos bajos que conducía a un único banco de mármol blanco, protegido por la sombra de un viejo magnolio. El juego de luces y sombras estaba meticulosamente calculado para crear una sensación de intimidad y refugio en medio del bullicio urbano. No era solo un diseño, era la traducción de su experiencia, la materialización de un ático en el cielo convertido en un santuario a ras de suelo accesible para todos. Un lugar para que las almas cansadas encontraran un momento de silencio. El día de la exposición pública de los proyectos finalistas, la plaza bullía de gente. Lucía se mantenía al margen, una observadora anónima entre la multitud, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y orgullo. No esperaba ganar, solo quería ver su idea cobrar vida, aunque fuera sobre el papel. Y entonces, al otro lado de la plaza, bajo la sombra de un soportal, lo vio. Héctor Montenegro estaba allí, inmóvil como una estatua de obsidiana, su figura recortada contra la luz del atardecer. No la buscaba a ella. Su mirada estaba fija, con una intensidad que cortaba el aire, en la maqueta de su proyecto. Estudiaba cada detalle, cada ángulo, cada árbol en miniatura, como un general examinando el mapa de un territorio que conocía íntimamente. Él no se movió, no necesitaba hacerlo. Desde la distancia, Lucía lo vio entender. Vio cómo sus ojos recorrían las líneas del diseño y reconocían el eco de su propia biblioteca, la soledad de su ventanal, la promesa de refugio que él, sin saberlo, le había ofrecido. Era una conversación silenciosa que cruzaba el espacio y el ruido, un diálogo entre 2 almas que compartían un lenguaje secreto forjado en el miedo y la ternura. Después de lo que pareció una eternidad, Héctor levantó la vista de la maqueta. Sus ojos no vagaron al azar, se movieron con una certeza tranquila, buscando un único punto en la multitud.
Y la encontraron. Sus miradas se cruzaron, un único segundo suspendido en el tiempo, un universo entero contenido en un instante de reconocimiento mutuo. En sus ojos, ella ya no vio al captor, ni al hombre peligroso que la había secuestrado de su vida. Vio a un hombre que la reconocía, que validaba su fuerza y su transformación. Vio respeto. Y él, en los ojos de ella, no encontró el miedo que había visto en la biblioteca, sino una calma serena, una forma de perdón que no necesitaba palabras. Héctor inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, una bendición silenciosa, una despedida. Y con la misma discreción con la que había aparecido, se dio la vuelta y se fundió de nuevo con las sombras de la ciudad, un rey volviendo a su reino de oscuridad. No la había liberado con dinero ni con poder, sino con ese último acto de dejarla ser, de reconocer que su luz ya no necesitaba su protección para brillar. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo el calor del sol de la tarde en su rostro, mientras el murmullo de la gente a su alrededor se desvanecía. Miró su proyecto, su futuro, un pequeño santuario de paz nacido de la más profunda oscuridad. Él había regresado a su mundo de sombras, pero al hacerlo le había devuelto a ella la luz. Comprendió entonces que la redención no siempre significa escapar del pasado, sino aprender a construir algo hermoso y duradero sobre sus cicatrices. Si esta historia ha resonado en ti, si crees que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer una luz que lo cambie todo, suscríbete, dale a me gusta y comparte este final. Dinos en los comentarios qué significa para ti la redención, porque algunas historias no acaban, simplemente se transforman en un eco eterno en el corazón de una ciudad.